de esa doble polaridad, de esas dos manifestaciones que llamamos yin-yang, masculino, femenino, positivo, negativo, hablando siempre en términos de polaridad. En el corazón alcanzamos a experimentar ya una expresión de índole superior que nos acerca a una visión elevada de lo que es el ser humano. Está por encima de la mera materialidad, de la mera búsqueda de satisfacción de unos deseos básicos, primarios, de unos caprichos, y se eleva por encima de la condición emocional y mental, en búsqueda quizás de aspiraciones de índole superior, en búsqueda de eso que llamamos altruismo y la capacidad que tiene el ser humano de dar y de construir no solo para sí mismo, sino para los demás. Es allí donde puede comenzar a surgir una conciencia social ante un grupo de personas, ante una comunidad, ante una población, y donde podemos comenzar a ver con otros ojos y experimentar con otro tipo de sentimientos interacciones que nos llevan a quizás olvidarnos un poco de nuestros personales intereses para pensar más en un sentido comunitario, en un sentido de comunidad que nos lleva a ejercer eso que en los caminos de la trascendencia denominan el servicio a los demás. Y en esa búsqueda continuamos para ascender al quinto nivel que está en la garganta. Ese quinto nivel se denomina bichuda. Ese centro tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el poder creador del verbo, del sonido primordial y la capacidad de precipitar cosas, de crear cosas, de calificar las cosas, ojalá de manera positiva. El hacernos conscientes de ese centro energético en nuestra garganta implica que nos hagamos responsables de nuestras acciones, que nos hagamos responsables de nuestras palabras, del tipo de vocabulario que utilizamos. Se ha puesto muy de moda eh, eh, sobre todo en las generaciones jóvenes, hablar de manera chabacana, ordinaria, utilizando expresiones vulgares, utilizando un lenguaje que se considera inapropiado no por el sentido de norma social, sino porque verdaderamente cada palabra es un patrón vibratorio que cuando es vulgar, cuando es grosero, perdón, o grotesco, hubo una breve interrupción. Retomemos de nuevo. Decía que las palabras vulgares, groseras, producen una vibración, un patrón vibratorio que se plasma en el plano de la realidad como una perturbación, como una inarmonía. Y eso lo ha probado perfectamente el profesor, el doctor Masaru Emoto, un investigador japonés, que encontró y logró demostrar que el agua posee memoria y que el agua, por sus propiedades, puede captar los patrones vibratorios producidos por los seres humanos, y esos patrones vibratorios hechos palabras
escritas o habladas, esos patrones vibratorios hechos música o hechos pensamientos, emisiones mentales, son susceptibles de grabar en el agua sus impresiones, y al cristalizar el agua y tomar fotografías de esos cristales se ve la aberración producida por el lenguaje soez y grosero, por las palabras eh, y el lenguaje inapropiado. Eso tiene una razón de ser. Entonces hablar con ese tipo de lenguaje no es nada bueno, ni positivo, ni constructivo, ni para nosotros ni para las demás personas. Si estamos ya en un camino de búsqueda, en un camino hacia la trascendencia, pues tenemos que volvernos responsables del lenguaje que utilizamos, de las emisiones que salen de nosotros hacia el entorno, de la manera como estamos calificando nuestra realidad y la realidad de otras personas. Y esa responsabilidad no es nuestra, no es sino nuestra, perdón, nadie nos puede obligar a actuar o a hablar de tal o cual manera. Sencillamente es una situación que de la cual cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable. Bueno, continuando con estos centros de energía, pues encontramos a la altura del entrecejo otro chakra, otro centro que se llama el Agna Chakra. Es el centro de la visión interior y el centro de la trascendencia. Desarrollar ese centro tiene que ver ya con esa capacidad que los seres humanos podríamos ir adquiriendo de ver nuestra vida como un camino de aprendizaje, como un tránsito hacia la trascendencia, como ver la vida como una posibilidad de crecer hacia la unidad, de hacernos uno con la divinidad. Es la posibilidad que todo ser humano tiene de mirarse a sí mismo, de indagar dentro de sí y descubrir sus poderes internos, de ir haciéndose consciente de sus acciones, de sus pensamientos, de sus emociones y comenzar a gestar dentro de sí un cambio profundo que le permita ir indagando, ir aprendiendo cómo ha de conducirse de ahí en adelante, de ir adquiriendo experiencias interiores, de ir realizando un acercamiento hacia los mundos sutiles y hacia los seres que en esos mundos asisten a la humanidad para comenzar a encontrar las respuestas necesarias y el camino que lo ha de llevar a esa experiencia de unidad, a esa trascendencia. Eso es lo que llamamos la iluminación, que se adquiere cuando el despertar de ese sistema de chakras anteriormente descrito logra activar el último generador que tenemos en la coronilla, que se denomina Chahasrara, la flor de los 1000 pétalos, que es la conquista de la corona de luz, la conquista de los cuerpos dorados, la conquista del espíritu divino, del cual cada ser humano es portador, pero que en tanto no se oriente a buscar respuestas de tipo trascendente en su corazón, no hallará ese camino hacia la unidad, no descubrirá verdaderamente lo que hay dentro de sí. Ese es el oro espiritual del que hablaban los alquimistas en la antigüedad. Es la corona de luz, la corona dorada, que hacen que ese ser que estuvo inmerso en un mundo caótico, en un mundo desordenado, o también en un mundo absolutamente creativo, un mundo hermoso, ese ser pudo ver
la luz más allá de esa apariencia y encontrar un camino hacia su verdadera esencia. Y encontrar esa esencialidad, iluminarse, como se dice en las escuelas antiguas, equivale a que el ser se separa o se puede separar de ese mundo donde ha estado viviendo diversas experiencias, se separa de ese plano físico, de ese mundo ordinario y entra en unos terrenos donde la expresión es del espíritu, la expresión es de la perfección, la expresión es de la belleza, de la pureza, de la abundancia que corresponde al reino o al plano espiritual. Esos campos de energía que se equivalen con los distintos niveles del ser y con los estados de conciencia de cada persona, nos aseguran que hay una escala evolutiva que tenemos todos que recorrer, sobre la que tenemos que trabajar, sobre la que tenemos que hacernos conscientes y en la medida en que la conozcamos, ir encontrándole el verdadero sentido a nuestra existencia y hacer el trabajo que nos corresponde. Aquellos ejercicios que vimos en el programa anterior deben hacerse diario. Son una de las escaleras que utilizamos para acercarnos a esos niveles de conciencia de índole superior, que poco a poco nos irán mostrando las posibilidades que vamos teniendo. Inicialmente la energía pues cumple una función vital, y esa función vital, que es el soporte de lo que llamamos la vida del mundo espiritual, nos ha de conducir a una expresión de tipo afectivo, que es la que descubrimos inicialmente a través de las personas que tenemos cerca de nosotros y que nos dan afecto o a las que nosotros les damos afecto. Y allí tenemos que ir descubriendo que en lo afectivo podemos tener muchos bloqueos, muchas represiones, muchas confusiones que deben ser debidamente tratadas, que deben ser debidamente desbloqueadas para permitir que ese flujo de energía nos permita con el tiempo armonizarnos. Hay una actividad mental que se refiere a esa búsqueda de respuestas, a esas preguntas que nos llevan a cuestionarnos, que nos llevan a preguntarnos sobre la razón de ser de todo y de todos. La comprensión de ese aspecto mental en cada uno de nosotros, la capacidad que tengamos de comprender, de relacionar las cosas, de relacionar los eventos de nuestra vida, nos irá permitiendo elaborar respuestas, construir esos constructos necesarios para comprender inicialmente el nivel básico de la existencia y después esa búsqueda de trascendencia que tenemos que iniciar. Una vez armonizados esos aspectos anteriores, nos involucraremos en esa búsqueda espiritual que es la búsqueda intuitiva de la mente superior y de las capacidades superiores del ser humano. Que tengan una linda noche, que practiquen mucho los ejercicios que dejamos en el programa anterior y nos veremos la próxima semana.